¿Cómo dice José Luis? Si me echan un lazo, ¿Cómo? respondo a balazos. ¿Cómo? ahí les va otra vez. Si me echan un lazo, Respondo a balazos. si me echan un grito, de en medio los quito. ¿Cómo? De medio los quito. Allá en la trinchera, Allá donde quieran. me muero de veras Por mi pabellón. por mi pabellón. A ver si es cierto, pues. Échale, compadre. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son canales y las balas del rugido del cañón son el clarín que tocarán el himno de la libertad. Respondo a balazos, Si me echan un grito, de en medio los quito. allá en la trinchera, Allá donde quiera, me muero de veras por mi pabellón. ay, yo me muero donde quiera. Sí, mero. Y en la primera raya yo me juego el corazón. Ay, yo me muero de veras si me echan un lazo, Respondo a balazos. si me echan un grito, En medio los quito. allá en la trinchera, Allá donde quieran. me muero de veras por mi pabellón. Las mujeres y los hombres por la patria dan su vida de verdad. Valentina y Jesucina, donde quiera otra vez me surgirán, y la delita morirá peleando la ala de su Juan. Yo me muero donde quiera. En la raya en la primera yo me juego el corazón. Yo me muero de veras si me echan un lazo, Respondo a balazos. si me echan un grito, En medio los quito. allá en la trinchera, Allá donde quieran. me muero de veras por mi pabellón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a cantar una canción que también aquí el moreliano José Luis López Pedraza nos hizo a todas las mujeres. Y bueno, él la hizo
Él es el compositor, pero yo soy la dueña de esta canción y todas ustedes. ¿Verdad? Esta canción, pues, la canto con el objetivo de que mujeres luchemos siempre en la vida por algo, pero nunca, nunca dejando de lado algo tan importante que es la dignidad. La dedico a todas las mujeres que va desde la recién nacida hasta esa mujer de cabeza cana, esa mujer llena de sabiduría, la mujer de mi país. Como la milpa en el campo, cual promesa de maíz, va creciendo la mujer de mi país. Ya no son aquellos tiempos en que la vida era gris, se volvió la brisa viento porque quiere ser feliz. La mujer de mi país trabajando de la mano junto al hombre la mujer, oh, pariendo un mexicano, orgullosa las de ver, con un libro en una mano, en la otra una flor de lis, la decisión en sus manos porque quiere ser feliz. La mujer de mi país, gaviotas, garzas, palomas, aves libres a volar por las más altas montañas, nada las puede parar. El viento sopla con fuerza, seas águila o colibrí, presume tu larga senda, es hora que seas feliz. La mujer de mi país. Gaviotas, garzas, palomas,
Muchas gracias. Gracias por estar pendientes de este tema fundamental, En cada salida como lo hay es personal capacitado la de libertad protección civil. de expresión y el derecho a una información libre, veraz, oportuna. Como primer acto, nos vamos a poner de pie para hacer honores a nuestra bandera. Firmes, perdón, saludar ya. Gracias. Podemos sentarnos. Un aplauso a nuestra enseña patria. En la Constitución se plasmó, en la reforma constitucional, en telecomunicaciones y radiodifusión, se plasmaron nuevos derechos humanos de nueva generación. Los derechos de las audiencias en televisión, los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, la neutralidad en la red, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Ese es el tema que nos reúne el día de hoy. Quisiera presentar, en primer lugar, a nuestro dirigente nacional, a nuestro estratega, a nuestro líder, René Bejarano Martínez. Un aplauso para él. Está con nosotros, el senador Miguel Barbosa Huerta, nuestro coordinador parlamentario en el Senado de la República, quien ha conducido los trabajos con mucha inteligencia y su participación fue determinante para parar la contrarreforma en el Senado. Gracias, senador. Está el senador Alejandro Encinas, muy querido, muy reconocido, presidente de la Comisión del Canal del Congreso. Voy a ir presentando también, porque este presidium está engalanado con personalidades de primer nivel. A todas y a todos ellos les agradecemos su presencia. Nos acompaña el licenciado Agustín Ramírez, presidente del Comité Directivo de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, la AMEDI, que ha sido
muy importante, presentó una iniciativa que nos ha ayudado, que nos ha guiado mucho en nuestros trabajos en el Senado. Está la licenciada Beatriz Solís Leré, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, una luchadora, defensora de radioeducación y de los medios públicos. Muchas gracias. Está el licenciado Antonio Martínez Velázquez, que él es bloguero del Artículo 19, de la Asociación Artículo 19 en México y en Centroamérica. Vamos a conocerlos poco a poco, no sin antes presentar a un querido compañero, muy estimado, el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna, a quien le brindamos un caluroso aplauso. Gracias, jefe delegacional. Vamos a darle la palabra en primera instancia justamente a don Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI. No, vamos a bajar porque no está el auditorio. Desde la puerta está el escalón saliendo. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Gracias al resto de los miembros del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y muy buenos días a todo este auditorio. Como lo señala la senadora Dolores Padierna, este tema de libertad de expresión y derecho a la información es muy relevante en estos momentos porque está justamente en juego en el Senado de la República la posibilidad de que se restrinjan estos derechos fundamentales. La Constitución, lo señala bien la senadora Padierna, introdujo disposiciones muy claras en el sentido de que la ley secundaria tiene que reconocer los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, hemos insistido que esta ley es muy importante porque todos los que estamos aquí presentes somos audiencias de los servicios de radio y televisión. Todos los que estamos aquí presentes somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Todos usamos un teléfono fijo, un teléfono móvil, todos vemos la televisión, todos escuchamos el radio. ¿Y por qué es tan importante defender estos derechos? Justamente porque en un país como el nuestro, la gran mayoría de la población se entera de lo que acontece, no solamente en México y en el mundo, a través de la radio, de la televisión, del internet. Y el hecho de que exista una iniciativa del presidente de la República en el Senado, presentada en el Senado, promovida por algunos senadores, obviamente del Partido Revolucionario Institucional, pero también defendida por otros senadores, en este caso un senador, el senador Lozano del Partido Acción Nacional, atenta contra estos derechos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con otras organizaciones, presentó en octubre del año pasado una iniciativa ciudadana, y así la denominamos, que fue afortunadamente avalada por 18 senadores de un grupo plural, con lo cual esa iniciativa se convirtió formalmente en iniciativa de ley que tiene que ser dictaminada. Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo es la única que se está tomando en consideración. Y no es posible que esa iniciativa del Ejecutivo Federal, por ejemplo, señale que el conjunto de los derechos de las audiencias deben estar promovidos, contenidos en los códigos de ética de los concesionarios. ¿Quiénes son los concesionarios? Obviamente Televisa, TV Azteca, MBS, Telmex. Pero cuando hablamos de derechos de las audiencias nos referimos estrictamente a Televisa y a Televisión Azteca. Televisa, esta gran empresa que tiene una capacidad enorme de control mediático, y es por eso que desde el punto de vista de la AMEDI tenemos que defender nuestro derecho a contenidos alternos, a contenidos que no nos hablen exclusivamente desde el punto de vista de la televisora. Por eso el llamado a las comisiones dictaminadoras, a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía,
a la Comisión de Estudios Legislativos y a la Comunicación de Comunicaciones del Senado de la República, para que cuando analicen la ley del presidente de la República, también analicen la iniciativa ciudadana. Tiene que ser contrastada los puntos de vista de los ciudadanos con el punto de vista del Ejecutivo Federal para que se note en dónde está la defensa de los derechos de las audiencias. Por eso es tan importante un foro como este, en donde no solamente tenemos presentes senadores ciudadanos del Partido de la Revolución Democrática, sino una audiencia muy importante de ciudadanos. Porque sin esta posibilidad de defender nosotros nuestros derechos, se nos van a imponer aquellos que piensan que efectivamente solo tenemos derecho a ver lo que ellos quieren que veamos. La iniciativa del Ejecutivo Federal fue afortunadamente parada por la presión social, por un conjunto de manifestaciones, de marchas y de una cadena muy importante, una cadena humana que se congregó desde Los Pinos hasta Televisa Chapultepec, y eso promovió también dentro de las cámaras la necesidad de aplazar la discusión de ese dictamen que se presentó por parte del senador Lozano. Pero tenemos que insistir en que la discusión que se dé en junio, porque se anunció que esta discusión se hará en un periodo extraordinario en el mes de junio, que en esa discusión se tomen en consideración los puntos de vista del resto de las organizaciones, particularmente de quienes ya han presentado una iniciativa. Por eso agradezco mucho que nos haya invitado la senadora Padierna el día de hoy, porque desde nuestro punto de vista, la izquierda es muy importante que demuestre esta capacidad y esta posibilidad de defender los intereses de los ciudadanos. Si no encontramos respaldo en un grupo nutrido de senadores para oponernos a esta iniciativa, seguramente el mayoriteo del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista, nos va a llevar a que tengamos una ley contraria a nuestros derechos. Así que para la media es muy importante esta invitación. Nuevamente agradezco la invitación que se nos ha hecho y ojalá que tengamos la posibilidad y la oportunidad de defender desde la ciudadanía y desde la Cámara de Senadores, desde la izquierda, esta iniciativa ciudadana. Muchas gracias a todos. Vamos a presentar a otras personalidades que nos acompañan. Una mujer enorme, hermosa, inteligente y muy querida, Clara Hushitman. Ella fue secretaria de Desarrollo Social en el Distrito Federal con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero es fuerte defensora de los derechos humanos. Está don Antonio Velasco Piña, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicado a la investigación, a la escritura. Él escribió el libro Regina, 2 de octubre no se olvida, entre muchos más. Está la doctora Lourdes Barbosa Cárdenas, directora del Consejo Ciudadano de Equidad de Género en los medios de comunicación y por el derecho a la información. Muchas gracias. Está una querida feminista, Leonora Ida Concha, es socióloga por la Universidad Católica de Chile, está en la Red Nacional de Género y Economía y Mujeres para el Diálogo en México. Un hombre, una personalidad, un gigante, el ingeniero Francisco Garaycochea, ingeniero petrolero de la UNAM, profesor de ingeniería de la UNAM, que nos ha ayudado mucho a entender las leyes energéticas, la contrarreforma energética de Peña Nieto. Está el doctor René Drucker Colín. Él es científico especializado en filosofía, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, doctor. Está la ingeniera Rocío Nale García, ingeniera química, especialista en petroquímica, que nos ha asesorado mucho en el Senado y le agradecemos mucho que esté con nosotros, ingeniera. Está el ingeniero Felipe Ocampo Torrea,
ingeniero químico de la UNAM, profesor de cátedra de la Ingeniería en Refinerías de la UNAM, a quien le agradecemos mucho su presencia. Están la senadora Lorena Cuellar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del PRD. Gracias, senadora. Está el senador Adolfo Romero Lainas, de Oaxaca, a quien le agradecemos mucho su presencia. Está el diputado local, la diputada local Ariadna Montiel, secretaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una dirigente muy querida. El diputado federal Alejandro Carvajal, la diputada Lucila Estela Hernández, la diputada María Angelina Hernández, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda, el diputado Antonio Padierna Luna, la diputada Dinora Pisano Osorio, al diputado Jorge Austín Cepeda, la diputada Aleida Alavés, la diputada Socorro Ceseñas Chapa, la diputada Guadalupe Flores Salazar, el diputado José Luis Muñoz Soria. Como son muchas nuestras personalidades, vamos a darle la palabra ahora a nuestra siguiente oradora. En las discusiones de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión se dio un enorme avance en materia de medios públicos. Sin la democratización de los medios de comunicación no hay sociedad de la información ni avances en la convergencia digital. Los medios públicos, en lo que avanzamos, no estamos dispuestos a retroceder. Por eso, ella nos va a hablar de este importante tema. Ella es Beatriz Solís Leré, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella ha dado una fuerte batalla en la defensa de los medios públicos, como Radio Educación, Radio UNAM, Canal 11, Canal 22, etcétera. Tiene la palabra. Muchísimas gracias a quienes han tomado la iniciativa para conjuntar a un grupo de ciudadanos que vienen a reflexionar y a defender su libertad de expresión y su derecho a la información. Son dos derechos fundamentales que no podemos dejar pasar y no podemos ceder y conceder a otros intereses que no sean los de los propios ciudadanos. En el caso particular de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, nosotros estamos absolutamente convencidos de que, si bien es importante y es fundamental establecer reglas para competencia y para que existan más canales de televisión, también estamos convencidos de que no es con más canales de televisión comerciales o privados o con fines de lucro cuando vamos a poder obtener verdaderamente una comunicación plural, diversa, heterogénea, como somos todos y cada uno de nosotros. Necesitamos la fortaleza de los medios públicos. Los mexicanos nos merecemos unos medios públicos con autonomía editorial, con participación ciudadana, con reglas de transparencia importantes, con autonomía de gestión y con fuentes de ingreso legítimos y transparentes. No podemos permitir que lo que se les llama medios públicos en este país sigan siendo medios gubernamentales que están a la disposición de los gobernantes en turno, como lo propone la propia iniciativa del Ejecutivo Federal. La Constitución fue muy clara al establecer cuáles tienen que ser las características de los medios públicos. Y la iniciativa del Ejecutivo Federal es absolutamente omisa, ignora ese establecimiento de características de que tienen que tener los medios públicos. Yo estoy convencida y espero que ustedes compartan conmigo esta opinión
de que lo que puede llegar a realmente ser una competencia para la comunicación comercial que hoy recibimos es una cadena fuerte, sólida, de medios públicos, en donde la participación ciudadana sea uno de sus ejes fundamentales. Nos merecemos medios públicos distintos a los que en la mayor parte del país tenemos. Si bien tenemos medios públicos importantes a nivel federal, es porque existe la voluntad de los trabajadores de esos medios públicos por brindar sus mejores esfuerzos. Sin embargo, las dependencias absolutas a las autoridades del Ejecutivo Federal no ha permitido que tengan una de las características que debe tener un medio público, que es la independencia editorial, la autonomía de gestión, los recursos suficientes para darnos contenidos de calidad y sobre todo que en sus órganos de gobierno existan representación de la sociedad, porque los medios públicos son nuestros y tienen que ser nuestros verdaderamente. Los derechos de nosotros como audiencias a recibir contenidos de calidad, contenidos diversos, en donde estemos representados todos y cada uno de nosotros, no están siendo atendidos por los medios privados. Será y tiene que ser la obligación de unos medios públicos que tienen que estar fortalecidos en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y la iniciativa que tenemos enfrente, la iniciativa del Ejecutivo Federal, no nos toma en cuenta ni a los medios públicos ni a los medios de uso social en donde se encuentran los comunitarios y los indígenas. Los quieren seguir manteniendo en la marginalidad y que con las características de que sean pocas, de poca potencia y sean pobres. Yo creo que nosotros nos merecemos unos medios públicos con mayor calidad y capacidad de representación de los intereses de las comunidades que conforman esta gran nación. No quiero detenerme mucho, yo solo quiero hacer un llamado a que todos y cada uno de nosotros defendamos nuestros derechos como audiencias, defendamos nuestros derechos como ciudadanos, que nos merecemos unos medios públicos de calidad de los que nos podamos sentir orgullosos. Muchas gracias. Gracias. Quisiera seguir presentando a nuestras personalidades. Son muchísimas, ustedes están viendo sus rostros, pero no puedo leerlos todos juntos. Quiero presentar y agradecer la presencia de un periodista ejemplar, también especialista, que lo leemos todos los domingos en Proceso, al periodista Genaro Villamil, periodista, escritor, especializado en política y medios de comunicación masiva. Él estudió en la UNAM, es reportero de la revista Proceso y profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Muchas gracias. Está el diputado Gabriel Godínez, la diputada federal Lorenia Valles, el diputado Eduardo Santillán, José Luis Jaime Correa de Izquierda Revolucionaria, no me acuerdo. Está María García Hernández, líder del Movimiento de los Migrantes. Está, y agradezco mucho su presencia, la senadora Luz María Beristain, que hizo un espacio y suspendió varias cosas para estar con nosotros, al igual que el senador Sofío Hernández de Guerrero, Sofío Ramírez, de Guerrero, que también hizo un espacio para poder estar con nosotros, y les agradezco infinitamente su tiempo. Está también la diputada Lisbeth Rosas Montero, está la jefa delegacional Magdalena Contreras, Marisela, esta no es la jefa delegacional. Está la jefa delegacional en Tlalpan, Marisela Contreras. En representación de la jefa delegacional en Magdalena Contreras, de la jefa Leticia Quesada, está el licenciado Arturo Medina,
En representación del jefe delegacional en Cuauhtémoc, el licenciado Alejandro Fernández, se encuentra aquí el licenciado Edgar Doroteo. Está el ingeniero Óscar Mondragón. Él fue de los primeros empresarios en traer el Internet a México hace más de 20 años, antes de que Infinitum comprara el mercado. Integra el colectivo Libre Internet para Todos. Es padre intelectual de la iniciativa ciudadana de Libre Internet para Todos. Está don Alberto Enríquez Garduño, empresario. Está un ingeniero al que queremos muchísimo y agradezco su apoyo, sus lecciones en materia energética, y lo leemos en sus columnas en La Jornada, al ingeniero Javier Jiménez Espriu, ingeniero mecánico electricista por la UNAM, presidente de la Academia de Ingeniería. Está la señora Eugenia Nierman, pintora. Quiero hacer una mención muy especial y les pediría un fuerte aplauso para él, a nuestro secretario general Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD a nivel nacional. Gracias, Alejandro. Está también un intelectual, nuestro intelectual orgánico, Manuel Oropesa, integrante de la Comisión Política Nacional. Está Agustín González, de la Escuela de Cuadros del PRD. Está Marta Dalia Gastelú, dirigente de la Comisión Política Nacional del PRD. Está también Denise Pacheco, secretaria de Jóvenes del PRD. Está Gerardo Zapata, director general de Cultura de la delegación Cuauhtémoc. Vamos a darle la palabra a nuestro siguiente integrante. ¿Ya mis cebolas? Aquí está. Los derechos a la libertad de expresión y a la información se violentan severamente en una multitud de artículos punitivos, persecutorios, regresivos en contra de la comunidad usuaria de Internet. Ordena bloquear señales, contenidos, dispositivos, aparatos telefónicos, cosas inaceptables. De ello nos va a hablar el licenciado Antonio Martínez Velázquez, de Artículo 19 en México y Centroamérica, bloguero, articulista, activista ciudadano, investigador de Internet, en fin, una gran personalidad. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, trabajo en la Organización Internacional Artículo 19, pero también soy miembro del PRD y me siento en casa por ser militante, como todos ustedes. Desde el año 2000, 77 periodistas han sido asesinados en nuestro país. 330 agresiones en contra de la prensa registramos durante el año 2013, y lo que va de este año, 66 agresiones en contra de periodistas. En este país se agrede un periodista cada 26 horas, todos los días. El Estado mexicano, 6 de cada 10 agresiones son hechas por un funcionario público. El Estado mexicano agrede a los periodistas de este país. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto teme a la crítica, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le gusta que levantemos la voz, no le gusta que nos organicemos, y por eso propone estas leyes regresivas. En un contexto donde la prensa está en constante asedio, donde los medios locales y comunitarios no tienen fuentes de financiamiento más que el dinero del gobierno, que les censura
en muchos de los casos, salvo en los casos más honrosos, donde los periodistas comprometidos se han negado a sucumbir a la censura gubernamental. No podemos permitir nuevas leyes que vulneren nuestro derecho a la expresión y a la información. En la propuesta del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones hay por lo menos varios artículos que violentan nuestro derecho a expresarnos. Como ya les conté, la prensa está en constante asedio y la prensa históricamente ha servido para que la sociedad esté informada y sobre todo para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a tener información. Pero ¿qué pasa cuando la prensa está o censurada o queriendo quedar bien con los dueños del dinero que es el gobierno? Pues tenemos el internet y los medios comunitarios y los medios públicos para poder ejercer nuestros derechos. Pero Enrique Peña Nieto no está muy contento con ello y por eso quiere censurarlos. En estas iniciativas ha presentado artículos respecto a la geolocalización, donde sin ninguna orden judicial a cualquiera de ustedes puede estarlos vigilando el gobierno sin que ustedes sepan y que pueda generarles cargos criminales por reunirse, por hablar, por ir a los lugares donde van o frecuentar a las personas a las que frecuentan. Otro de los artículos referentes a la neutralidad de la red impide y discrimina que lo que nosotros vemos a través de internet lo veamos todos por igual. ¿Esto qué quiere decir? Que ordena a los proveedores de servicio de internet a poner de manera más rápida contenidos que quizá le convengan al gobierno y que censure contenidos que puedan ser críticos. Es decir, nos está cancelando la posibilidad de informarnos de manera libre. Por otro lado, el artículo 197, fracción séptima, además se conserva en el dictamen del senador Lozano, propone el bloqueo de señales de telecomunicaciones a petición de cualquier autoridad que considere que, por ejemplo, una manifestación en contra de estas mismas leyes o una manifestación en contra de la reforma energética sea peligrosa para el país, y le da facultades discrecionales al presidente para cortarnos la comunicación y no poder informar lo que está pasando, sobre todo violaciones a derechos fundamentales. Durante el año pasado, más de 102 violaciones a derechos fundamentales en contextos de manifestación fueron registrados, y en muchos de ellos la Policía Federal y la Policía Capitalina agredió directamente a manifestantes que no estaban haciendo otra cosa más que expresarse. Y es un llamado a Miguel Mancera que deje de usar granaderos cuando nos expresamos en las calles. Por otro lado, en el Senado de la República se ha aprobado en comisiones, aunque se ha detenido, la reglamentación del artículo 29 constitucional, y este artículo 29 o esta reglamentación establece los estados de excepción en donde el presidente de la República puede decretar zonas donde se cancelen las garantías individuales para poder hacer frente a problemas de seguridad nacional. Sin embargo, esta ley, pasada sin discusión pública, violenta y es tan ambigua que puede ser usada casi en cualquier contexto para impedir que en comunidades, por ejemplo en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero, los ciudadanos puedan hacer también frente a la inseguridad y puedan generar espacios donde no se respeten los derechos fundamentales y donde se cancelen las garantías individuales como el derecho
de expresión y derecho a la información. Afortunadamente, la subida al pleno de este dictamen ha sido detenido, pero de nuevo un llamado a la senadora Angélica de la Peña que abra la discusión y que incluya a la sociedad civil para poder discutir una ley que a todas luces no solamente es inconstitucional, sino que en un contexto de violencia, en un estado de emergencia crónico en el que se encuentra el país, sería gravísimo que el presidente de la República tuviera facultades discrecionales para decretar estados de excepción. Por último, el día de ayer en Quintana Roo se aprobó la ley la primera ley estatal en donde el gobernador envió al Congreso local una ley para criminalizar la protesta social. Esta es la primera ley en el país, pero sigue una andanada de leyes estatales que pretenden, por ejemplo, que quienes se quieran manifestar no lo puedan hacer de manera espontánea, que tengan que avisar a las autoridades. Esto, bajo el sistema interamericano de derechos humanos, es inconstitucional. Por ejemplo, que las autoridades indiquen en dónde sí, en dónde no, y qué sí y qué no podemos decir en la calle. Esto evidentemente, junto con todo este contexto, la violencia de la prensa, el no financiamiento de los medios locales y estas leyes, pues se inscribe en un contexto donde quieren acabar con el derecho a expresarnos. Yo, por último, les quiero pedir que hagamos marcaje personal a todos los senadores que van a estar discutiendo durante el verano estas leyes, que las van a estar discutiendo, que estemos ahí, que nos presentemos. Las sesiones de las comisiones son sesiones públicas. El Senado es tanto nuestra casa como la de estos señores senadores, y tenemos que estar ahí vigilando que respeten los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo presentando a nuestras personalidades. Está la licenciada Rosalía Guaún Sánchez, locutora profesional, licenciada en periodismo, secretaria de Comunicaciones y Transportes, doctora honoris causa en comunicación, en síntesis, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muchas gracias. En representación del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, está Sonia Villalba Beatriz Cortés. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la UNAM. Está el licenciado Mario Gómez Hernández, presidente de Relaciones Internacionales de la Barra Nacional de Abogados. Angélica Corbera Rodríguez, secretaria de Información Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Está Adrián Mendoza Varela, comisionado electoral. Sharon Chan Ríos, también comisionada electoral del PRD. Dulce Romero Aquino, integrante de la Comisión Política Nacional del PRD. Están dos secretarios del PRD muy importantes, la secretaria de Política Electoral, Mara Cruz Pastrana, y el secretario de Relaciones Internacionales, Julio César Tinoco. Está el licenciado Gulfrano Peláez, periodista y locutor, director y conductor del programa Color de Domingo. Está el ingeniero Moisés Farca Amiga, empresario, ingeniero civil, desarrollador inmobiliario. Está el empresario Mario Enrique González Ulloa Arellano, licenciado en Administración de Empresas, director general de hospitales.
Está el arquitecto José Antonio Salcido, empresario, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, máster en Desarrollo Inmobiliario por la Universidad Politécnica de Madrid, desarrollador de vivienda en México y en Chile. José Antonio Salcido, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, ya lo presenté, perdón. Antonio Velasco Piña, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedica de pleno a la enseñanza, a la investigación, a la escritura. Él es el que escribió el libro Regina, también ya lo había presentado. Está el licenciado Juan Carlos Montesinos, director general en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Está Elías Fuentes, en representación del ingeniero Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que también han dado una gran batalla en la defensa de los derechos de los trabajadores. Está Samuel Smith, académico. Está Alejandro Chávez Contreras, enlace del Movimiento Nacional por la Esperanza, entre otros más. Le doy la palabra. No, aquí no va. Un momentito. Las mujeres somos víctimas de una línea discriminatoria en los medios de comunicación. Se reproducen estereotipos que dañan severamente nuestros derechos. Tenemos que terminar con los contenidos machistas, discriminatorios y estereotipados que reproducen y eternizan la desigualdad entre hombres y mujeres. Debe terminarse ya con esa denigración de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. De ello nos va a hablar la maestra Lourdes Barbosa Cárdenas, directora del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los medios de comunicación y Derecho a la Información de las Mujeres. Actualmente es directora de mujeres en varios medios, ha estado en varios medios como en Radio Educación, periodista fundadora del suplemento Todas de Milenio Diario y por una reforma del Estado con perspectiva de género. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero decirles que si ahorita prendiéramos la televisión o el radio, lo que encontraríamos son cientos de comerciales que nos quieren vender la plancha, el refrigerador, el utensilio para celebrar el Día de las Madres. Porque resulta que para los medios de comunicación las mujeres solamente representamos consumo, lo que podemos comprar. Y ahí se viola nuestro derecho a la información y nuestro derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación no toman en cuenta ni valoran todos los aportes que hacemos día a día en este país. Simplemente yo les voy a pedir que vean a su alrededor este auditorio maravilloso donde las mujeres estamos haciendo aportes cotidianamente. No solamente en la base donde están, sino de este lado. ¿Cuántas mujeres no nos hemos levantado todos los días a mantener el sostén de nuestra casa, sino también el país completo? Porque las mujeres estamos avanzando cotidianamente. Los datos indican que estamos llegando más a las escuelas, que estamos llegando más a las universidades, que terminamos las carreras y aún así salimos y no tenemos condiciones de trabajo adecuadas. Nuestro salario sigue siendo menor al de los varones. Aún así, todos los días construimos y aportamos nuestro granito de arena. El INEGI dice que de total de hogares mexicanos, el 75% recibe dinero de una mujer. Eso significa que ustedes y yo todos los días aportamos para el cuidado, la alimentación y para hacer crecer nuestras familias. Sin embargo, eso no se reconoce, no solo con dinero, sino también con trabajo doméstico. Las mujeres hemos sido invisibilizadas por los medios de comunicación. No se nos da voz, no se nos permite expresar, ni se nos considera ciudadanas. Se nos considera ciudadanas de segunda y de tercera y creen que solamente queremos ver telenovelas y dramas de chillonería
Decíamos en la cadena humana del sábado pasado, no dejes que te eduque la Rosa de Guadalupe, decía la consigna. Y en la práctica eso cree los medios que las mujeres necesitamos o que estamos pidiendo. Con eso se nos está quitando la oportunidad de aportar y de ejercer nuestros derechos. Esto lo hemos dicho cotidianamente desde hace 10 años y desde hace 10 años hemos tocado las puertas, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, para que los medios de comunicación vigilen sus contenidos y se quite toda esta información en la que, por un lado, se nos utiliza como objetos sexuales, todavía hasta para vender un tornillo aparecen mujeres desnudas. Todavía se permiten noticiarios donde un payaso cree que es chistoso porque la cámara desnuda a una mujer para decir noticias. Todavía hay programas en los que se cree que las mujeres que no tienen pareja son amargadas, son tristes, son hasta enemiga de los hombres, porque así es como se manejan los contenidos. Y yo veo aquí caras sonrientes, caras propositivas, veo toda esta energía que hacemos las mujeres y que en los medios de comunicación no se nos deja entrar. Se habla del derecho a la libertad de expresión, pero las mujeres no tenemos ese derecho frente a los medios. Del total de las concesiones que hay en México, las mujeres solo ocupamos el 7% de las concesiones, en una industria que es financieramente sustentable y muy rica y poderosa. Ahí no entramos las mujeres. Tampoco en lo que son las jefaturas y las direcciones de los medios. Del total de jefaturas, solamente el 17% lo ocupan mujeres. Y de ahí que los contenidos tampoco los decidamos nosotras. Nosotras no tenemos acceso a los micrófonos. Fíjense nada más. En la Ciudad de México hay 25 noticiarios que transmiten en la mañana y de esos noticiarios, ¿cuántos conduce una mujer? ¿Cuántos? 25 noticiarios. ¿En dónde estamos las mujeres? ¿Por qué las mujeres no tenemos acceso al micrófono? ¿Por qué las mujeres seguimos siendo imagen? Eso corresponde a una industria que ha sido completamente masculina y que no ha permitido ni ha garantizado el derecho humano de las mujeres a comunicar. A pesar de que nuestro país ha firmado y ratificado acuerdos y convenciones internacionales, como la Convención de Beijing, que va a cumplir 20 años ahora, las mujeres seguimos fuera de la industria de los medios de comunicación. 53% de la población de este país somos las mujeres y todavía dicen que somos minoría. Y todavía dicen que nuestros temas son temas de segundo nivel. Y todavía dicen que no sabemos qué decir. Este es el momento de cambiar esa realidad. Y para cambiarla tiene que pasar por las leyes. Para cambiarlo tiene que estar en un documento donde se le exija a este Poder Ejecutivo que ejerza un papel y que los medios de comunicación reivindiquen el papel de las mujeres, que construyamos una sociedad más equitativa, más igualitaria, y eso solo va a suceder si se abren los medios de comunicación. Por eso, las mujeres, unidas en organizaciones civiles y en distintos espacios, exigimos a los senadores y a las senadoras a que se garantice nuestro derecho de libre expresión, al derecho a la información, y desde ahí construyamos una mejor sociedad. Si la mujer sigue relegada, si las mujeres seguimos siendo consideradas ciudadanas de segunda, no vamos a lograr construir o consolidar el desarrollo integral del país. Por eso las invitamos a todas y a todos a que nos sumemos a este esfuerzo colectivo y exijamos a los legisladores y legisladoras que se garantice el derecho a comunicar de las mujeres. Teniendo mejores medios, tenemos mejor sociedad y las mujeres tenemos que estar allí. Muchas gracias. ¡Que vivan las mujeres! Está con nosotras y nosotros el ingeniero Iztapalapa está presente, dice. Está con nosotras y nosotros el ingeniero Francisco Carrillo Soberón, a quien le agradecemos mucho sus orientaciones, escritos
sobre el sector eléctrico en nuestro país. Él es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, jubilado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y encargado del Comité Nacional de Estudios de Energía. Fue diputado federal, por supuesto, del PRD. Está con nosotros Balbina Flores Martínez, corresponsal en México de la Organización Defensora de la Libertad de Prensa, de Reporteros Sin Fronteras, desde hace 13 años. Muchas gracias, Balbina Flores Martínez. Es también articulista de la revista Zócalo en temas de libertad de expresión y derecho a información de los periodistas. Está Arturo Bastida Acuña, integrante de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Cecilia Olivos, secretaria de Equidad y Género del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. También Carmen Vera, coordinadora nacional de la Asociación de Mujeres Organizadas. Adrián Pedroso, líder del ESTUNAM. Mari Carmen Larralde, integrante del Consejo Universitario de la UNAM. Ana María Alvarado Morales, consejera estatal del PRD. Francisco Alvarado, líder de Izquierda Democrática Nacional en Gustavo Amadero. Y está, y pido un aplauso fuerte para él, el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Enrique Vargas Anaya. Nos acompaña un extraordinario periodista, Carlos Padilla Ríos, director fundador de la revista Zócalo, que es una publicación mensual especializada en el análisis y la información de medios de comunicación, el periodismo y el Internet, que se edita desde el año 2000. También es redactor del noticiario Pulso de la Noche en Radio Educación. México tiene que culminar la transición tecnológica hacia un modelo digital que permita más y mejores opciones de televisión, muchísimos canales para que haya diversidad de contenidos, pluralidad, interculturalidad, diversidad. Pero el duopolio se opone al cambio digital y por eso se pospone una y otra vez el apagón analógico. De eso y otros temas va a hablar una personalidad, una autoridad en materia de periodismo. Él creó el canal del Congreso. Me refiero al maestro Virgilio Caballero. Pido un fuerte aplauso para él. Es fundador del canal del Congreso, de varios sistemas estatales en radiodifusión, Premio Nacional de Periodismo, activista de los derechos de libertad de expresión y promotor del canal legislativo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Permítanme primero darle cordialmente las gracias a la senadora Dolores Padierna y a la diputada Aleida Alavés por la oportunidad que me dan para estar ante esta reunión extraordinaria en más de un sentido. El primero, que la presencia de ustedes aquí, en esta multitudinaria reunión, confirma que el tema de los medios de comunicación ha dejado de ser, desde hace ya un buen rato, un asunto solo de académicos y de especialistas, que la sociedad mexicana ha terminado por comprender que el asunto de los medios de comunicación es la columna vertebral de la política.
la manera equívoca como funcionan la inmensa mayoría de ellos, los escritos y los electrónicos, arrodillados casi todos ellos ante el poder. Una tragedia de este país nuestro, que la comunicación esté siempre al servicio de la oligarquía. El problema de no alcanzar a construir una verdadera democracia en México es que no tenemos medios democráticos de comunicación. Todos, casi todos, con sus gloriosas excepciones, están siempre al servicio de los poderes. Primero duermen a la gente, la engañan, la encandilan, la manipulan, le ordenan cómo comportarse, inciden en todos los procesos políticos. Nos han robado 3 elecciones disque democráticas, con la participación decisiva de la televisión mercantil, que forma parte de la trampa y de la preparación de la trampa. Me he preguntado muchas veces en muchos foros por qué la izquierda no tiene sus propios medios de comunicación, si todos son de derecha, todos. Dije con sus gloriosas excepciones. Eso es lo que está de por medio en las leyes secundarias que están ahora en el Senado. Se había logrado en la reforma constitucional del año pasado que se tomara en cuenta la necesidad de que los medios que llamamos de servicio público, que son los que patrocinan los gobiernos, se organicen de una manera democrática, verdaderamente democrática, no que les sirva a los gobernadores como ocurre en cada estado, o al presidente como ocurre con los medios nacionales públicos, sino que les sirvan a la sociedad. El que los gobiernos sostengan con sus presupuestos a los medios públicos no debe convertir a estos en medios de gobernadores, en medios de gobernantes, son medios de sociedad. En la reforma del año pasado logró incluirse que esto fuera así. Se dice que los medios públicos, ya está en la Constitución, deben tener independencia editorial, autonomía de gestión, para que no los mande cualquier administrador que llegue al gobierno, que puedan conseguir recursos por otros medios que sean distintos a los del presupuesto, que rindan, por supuesto, una buena función transparente de sus actividades. Y todo eso está desaparecido de la reforma que están enviando al Congreso, y que con la complicidad con la mayoría de los senadores están a punto de asestarle al país, arrebatándole a la sociedad su derecho a saber, su capacidad y posibilidad de tener medios que le expresen. Eso es lo que está de por medio. Sociedad sin medios democráticos es sociedad dormida, aplastada, adormilada, manipulada. Y este asunto no está separado de las otras reformas. El carácter represivo de lo que está planteándose para el Internet como recurso de espionaje y de control político de personas, organizaciones, protestas, manifestaciones de inconformidad, eso tiene que ver con un temor que tienen los de allá arriba. Temen que la protesta crezca a través del Internet. La protesta porque están entregando al país, a los Estados Unidos, con la reforma energética. La llegada de las empresas transnacionales petroleras y de gas que han destruido regiones enteras del planeta, es la llegada
de los Estados Unidos a México con derechos. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para renunciar a la soberanía territorial del Estado Nacional sobre nuestro territorio. Eso se llama entrega de México a los Estados Unidos y está ya en la Constitución. Se está entregando a tal grado que los miembros del gabinete de Peña Nieto hablan ya de Norteamérica, no de México. Incluso cuando sacaron las conclusiones sobre la reforma energética, dijeron que era para la seguridad de los hidrocarburos de Norteamérica. Están defendiendo a Norteamérica, suponiendo que nosotros formamos parte ya también de esa entidad política que empezó a justificarse o a planearse con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y por si fuera poco, como tercera iniciativa, y ya termino, está la criminalización de la protesta social. Van de la mano juntas. Criminalizar la protesta, meterse al internet a espiar políticamente a toda la sociedad, impedir que se tengan medios de la sociedad, entregar el país a los Estados Unidos con la reforma energética. En la política nada es casual y va todo agarrado de la mano. Lo represivo de estas leyes de telecomunicación tiene que ver con todo lo demás que está planeándose contra el país. Es eso lo que está de por medio. Pero es posible luchar. Es posible. Me da muchísimo gusto anunciar aquí, con el permiso, aunque no lo he hablado, de la diputada Ariadna Montiel, que antenoche en la madrugada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió crear su propio canal de televisión y votaron una ley en la que se incluyen los derechos a medios públicos con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, consejo consultivo ciudadano y todo lo que debe hacer libre a un medio público está ya en la ley votada antenoche por la Asamblea Legislativa. Pero también en la Asamblea se incluyó en su ley nada menos que lo que dice el artículo 3 de la Constitución sobre cómo debe ser la educación en México. Amar al país, la independencia, pelear contra todo tipo de discriminaciones, parar la violencia extrema contra las mujeres que se vive propiciada por los medios. El artículo 3 constitucional aparece también en esta ley votada antenoche por la Asamblea Legislativa. Entonces, sí se puede, sí se puede. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Vivan los medios públicos libres! ¡Viva México! Quisiera que le diéramos un agradecimiento con un aplauso a una compañera muy importante que gracias a ella pudimos hacer este evento, no solo de ella, de muchos, pero ella fue la que coordinó la logística tan difícil de eventos tan grandes. Muchas gracias, con un aplauso a Beatriz Olivares, vicepresidenta en la mesa directiva del PRD Nacional. Gracias, Betty. Le doy la palabra a un dirigente muy querido, muy importante, al jefe delegacional Leonel Luna Estrada, licenciado en Administración por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene
más de 20 años de experiencia en la administración pública a pesar de su corta edad. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Profesor René Bejarano, dirigente nacional de nuestra expresión Izquierda Democrática Nacional. Compañera senadora Dolores Padierna. Senador Miguel Barbosa, coordinador de nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República. Compañero Alejandro Sánchez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Distinguidas y distinguidos senadores y senadoras, distinguidos diputados federales, distinguidas diputadas federales, distinguidas diputadas, compañeras y diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, distinguidos representantes de la sociedad civil, compañeras y compañeros. Nuestra expresión Izquierda Democrática Nacional siempre ha estado presente en el debate de los grandes temas nacionales, con propuestas, con una lucha decidida para tener un mejor país, con una lucha decidida para extender la democracia a los distintos rincones de nuestro país. A unos días de conmemorar el aniversario del Partido de la Revolución Democrática, a unos días de recordar cómo se fue integrando el partido de izquierda más importante del país, estamos en este foro justamente discutiendo la libertad de expresión. Desde siempre, nuestra historia ha estado marcada por el acceso desigual a los medios, la lucha por su democratización y la búsqueda de esquemas más competitivos, eficientes y modernos. Ha sido una batalla de muchos, contra una industria aliada del régimen político, conservador y reaccionario. De 88 a la fecha, como fuerza política, podemos contar una historia de inequidades y uso político de los medios electrónicos de comunicación. Recordemos la protección del candidato priista en 1994, con un formato de debate que no expusiera sus debilidades. El cambio controlado en 2000, con un candidato que no representara riesgos en una alternancia de bajo perfil. La descalificación falaz en 2006 de nuestro candidato, después que mostró ser un líder social nato, carismático y con claridad política para guiar a la sociedad mexicana en la salida de una prolongada crisis. Y la construcción mediática en 2012 de una opción de retorno del régimen presidencial y autoritario que marcó la mayor parte del siglo XX mexicano. Pero esta también ha sido una historia social y su capítulo más reciente lo protagonizaron los estudiantes agrupados en el memorable Yo Soy 132, que saltaron a las redes sociales con sus credenciales de estudiantes en mano, individualizando una protesta masiva y denunciando el intento de descalificación de quienes mostraron las debilidades, limitaciones y contradicciones del candidato priista en el año 2012. Más allá de la voluntad del gobierno, la sociedad mexicana ha ganado terreno en muchos temas, ha madurado, se ha vuelto crítica y participativa, particularmente los jóvenes.
Lo son desde antes del 88 y también entonces demandaban medios de comunicación abiertos, objetivos, independientes y plurales como hoy en día. El siglo XXI, se ha dicho, es el siglo de la sociedad de la información y a los derechos ciudadanos se ha sumado en muchos países el acceso al Internet y la banda ancha. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana y hemos sido testigos de cómo el control ciudadano del gobierno ha adquirido nueva fuerza gracias al Internet y a las redes sociales, al grado de producir cambios legislativos e institucionales, movimientos de funcionarios e incluso revoluciones y caídas de gobiernos. Pero esto es así para quienes temen a la crítica, la participación, la apertura y la existencia de límites y controles del poder político. La reforma constitucional, aprobada en el año 2013 por el Congreso y promulgada en junio del mismo año, significó un paso importante en la democratización del régimen de medios y en el reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios de las telecomunicaciones y del Internet. En ella se reconoció a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, lo que dio un carácter estratégico a la función que cumplen, más allá de las visiones empresariales y privadas de las empresas que participan en esa industria. Se incorporaron las figuras de órganos de regulación autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de los cuales el Estado se obligaría a la regulación y al arbitraje de la industria. Muchas fuerzas políticas fuimos muy críticas, apoyamos las propuestas democratizadoras en esta reforma y sobre todo los cambios en la Constitución que incluirían la necesidad de cambiar la estructura monopólica de la industria, fomentar la libertad de expresión y el derecho a la información e incorporar figuras institucionales autónomas para su regulación. Sin embargo, la propuesta de ley secundaria presentada por el Ejecutivo Federal en marzo del 2014 puso en riesgo muchos de los avances alcanzados en los cambios a nuestra Carta Magna. Se incluyeron fórmulas para establecer las facultades de la Secretaría de Gobernación en detrimento de los reguladores autónomos, los criterios para calificar la participación de las empresas preponderantes y determinar los controles que las aplicaran, y tres temas que han sido particularmente importantes para el PRD: las restricciones impuestas a los medios públicos, limitando las alternativas para su fortalecimiento y sujetándolas a un sistema público de radiodifusión, ubicado orgánicamente en la Secretaría de Gobernación, lo que en consecuencia lo limita y lo sujeta a un control gubernamental directo. Las facultades que se pretenden otorgar a órganos de regulación jurisdiccionales y de gobierno para resolver y aplicar medidas de censura en redes electrónicas, de intervención de telecomunicaciones y de geolocalización de usuarios, y la clara asimetría en los medios de defensa de los usuarios que los limita a la figura de consumidores, muy lejos del Estatuto Ciudadano de Derechos y medios de defensa adecuados en materia de información y acceso a dichas tecnologías. En ese contexto, y sin espacios para procesar una discusión con amplitud y alcance que el tema requiere, nuestros legisladores, a quienes ratificamos todo nuestro apoyo, presentaron una propuesta alternativa en donde se recuperan las voces de expertos, de ciudadanos y de académicos críticos a la iniciativa del gobierno. Al final, todos fuimos testigos de las protestas en medios electrónicos y en redes sociales que siguieron a la iniciativa oficial. Se pospuso el debate y se aplazó la discusión formal del dictamen. Compañeras y compañeros, el derecho a la información y el acceso a las nuevas tecnologías marcan una de las fronteras en el debate político y la construcción
de sociedades más democráticas, libres y justas. Felicitamos por eso, nos felicitamos por la realización de este tipo de foros, de este tipo de espacios propositivos que sin duda evitarán que se impongan este tipo de reformas constitucionales. Muchas gracias a todas y a todos. Quisiera presentar a Jorge Fernando Negrete, director de Mediacom. Mediacom ha dado una fuerte batalla en defensa de que los medios de comunicación se consideren medios públicos. Muchas gracias, Jorge Fernando. Y antes de entonar el himno nacional, les recordamos a todas y todos la participación el próximo lunes 5 de mayo en la insurgencia civil pacífica en todo el país en contra de la privatización del petróleo y a favor de las causas justas que enarbolamos. Sí hay de otra, otro México es posible, sí hay de otra.